Bueno, vamos a pasar a la última parte de nuestra clase. Les voy a mostrar algunos diseños de planes pensados en la restauración de agroecosistemas. Entonces, algunos de los posibles diseños son las cortinas. La ley agroforestal propone tres diseños: cortinas, macizos o enriquecimiento de bosque nativo. Esos son los modelos en los cuales pueden ustedes como asesores cargar un plan agroforestal. Seguramente lo vamos a ver después más en detalle cuando veamos la clase o ya lo hayan visto. Entonces, uno de los modelos son las cortinas. Acá tienen que tener en cuenta, obviamente, según la demanda del productor, cuál es el espacio disponible, la tolerancia, especies que sean tolerantes a la deriva de fitosanitarios en el caso de que sean lotes que se cultivan, cuál es la tasa de sombreado que el productor está dispuesto a tolerar y si va a tener algún inconveniente con que las plantas tengan o no tengan espinas. Esas fotos son ejemplos de cortinas que hemos ido trabajando con productores desde el marco de la agricultura ambientalmente amigable de la restauración de agroecosistemas. Entonces, ¿qué tener en cuenta para el diseño de una cortina? Bueno, primero, obviamente la orientación, deben ser perpendiculares a los vientos predominantes, si es que estamos pensando en una cortina cortavientos, que es lo que en general le van a pedir los productores. Pensando en los vientos norte o sur, que son los más comunes en la provincia de Córdoba, la cortina debería estar orientada de este a oeste o de oeste a este. La altura, según la especie elegida, debería tener, una vez que esa planta sea adulta, entre 10 y 15 metros del alto, ¿sí? Más alto que el ancho del lugar a proteger. Tengan en cuenta que mientras más alta sea la especie que ustedes plantean, obviamente más alta va a ser la tasa de sombreado y el área protegida también. Siempre nosotros recomendamos que si lo van a plantear desde la restauración de agroecosistemas, sean cortinas diversas, ¿sí? Que no sean monoespecíficas, que no sean de una hilera, que sean lo más complejas y lo más diversas posibles, como la de la imagen, y que dentro de las posibilidades tenga los 3 o los 4 estratos. Bien, si van a hacer cortinas rompevientos, tengan en cuenta el ancho según la necesidad y el espacio disponible, que sea de 2, 3 o 4 hileras, que estén ubicadas de manera escalonada para poder permitir que el viento pase por encima y que además atraviese la cortina, que sean permeables, ¿sí? Es decir, que dejen pasar suficiente cantidad de viento. Lo ideal es que tenga una permeabilidad media para permitir que pase el viento y que no haya choque de partículas en el medio. Eso se los va a dar la diversidad de plantas. Bien, ¿cuáles son los posibles diseños? Obviamente elegir las especies según la necesidad y el espacio disponible. Poseer una buena altura, que tengan crecimiento rápido y o mezclar especies que crezcan muy rápido con otras que crezcan lento para poder darles tiempo a generar esta diversidad. Que la copa sea estructuralmente compleja para poder maximizar la recepción de agua y también el frenado del viento. Que tengan follaje persistente, ramas que no se desgajen. Hay muchísimo problema con las cortinas, por ejemplo, de eucalipto en bordes de ruta, porque son plantas que naturalmente tienden a desgajarse y que cuando se afloja un poco el suelo tienden a caerse. Entonces tengan en cuenta eso. Una cosa que no les dije, que quizás ustedes ya saben, es que la gran mayoría de las especies nativas, por no decir todas, tienen, a diferencia de muchas exóticas, una raíz pivotante. Esto les hace que por cada parte aérea que nosotros veamos tengamos más o menos 3 partes de raíz. Eso significa que la planta va a estar mucho mejor anclada en el suelo, es muy difícil que se caiga en una tormenta o en un viento. Seguramente si han andado por el sur o por el este de la provincia de Córdoba han visto eucaliptos caídos, porque los eucaliptos, por decir un ejemplo, tienen más bien raíces fasciculadas que crecen hacia los costados y que ocupan la primera porción del suelo. Entonces al primer viento, al tener tanta altura y no tener suficiente anclaje, se caen. Es muy difícil que vean un algarrobo caído justamente porque tiene un anclaje muchísimo más profundo, lo cual no solo le da estabilidad, sino que también permite mayor infiltración del agua y hace que tanto el algarrobo como todas las especies nativas consuman el agua que está en las napas y no el agua de la primera capa superficial del suelo, por eso no compiten con el cultivo. De hecho, lo que hacen es, al consumir el agua de las napas, subir el agua para que esté disponible para el cultivo. Me fui de tema, pero quería decírselo. Justamente acá, sistemas de raíces con importante desarrollo, tanto horizontal como vertical, primero para retener el suelo y segundo para tener un mayor anclaje del árbol adulto. Está bueno que combinen especies, nuevamente, porque si tienen un arbusto, va a tener seguramente un sistema radicular mucho más pequeño que el de un árbol y les va a sostener el suelo en la primera parte, pero el árbol va a tener mayor anclaje y les va a permitir esto de la rotación del agua y la rotación de nutrientes. Bien, que sean tolerantes o resistentes a la sequía, las inundaciones, las heladas y las enfermedades. La gran mayoría de los productores les va a decir que
salvo con todas las excepciones, no pueden o no quieren invertir en un sistema de riego para la cortina, entonces está bueno que se utilizan, bueno, especies nativas, como estamos viendo en el caso de la restauración. No van a necesitar sistema de riego porque son especies que están adaptadas a la sequía naturalmente. Que sirvan como provisión de hábitat y otros recursos para la fauna nativa, que tengan una longevidad interesante para que la cortina no se muera rápidamente, que sean especies nativas de ese lugar, ¿sí? Les recomiendo siempre ir a visitar el lote, ver qué surge espontáneamente ahí, intentar copiar los complejos de especies que surgen ahí. En cuanto a la densidad, que la cantidad de plantas por unidad de superficie permite la permeabilidad de la cortina, ¿sí? Mientras más densa sea la cortina, menos permeable va a ser, entonces busquen una densidad media para que haya una permeabilidad media. Y las distancias de plantación obviamente van a cambiar dependiendo de las especies elegidas. Nosotros utilizamos marcos de 3x4, 3x5, dependiendo del espacio disponible. Estos son algunos modelos de especies que hemos ido utilizando. Algunos monoespecíficos arbóreos, como especies con algarrobo, por ejemplo. El más recomendable y el que mejor va es el de multiespecífico, que en este caso tiene algarrobo, tala, cinacina, chañar, espinillo y me falta uno. Y los arbustitos, lagaña de perro, palo amarillo, cen de campo. Esta especie, la multiespecífica, puede plantearse así o puede plantearse como, no sé si lo tengo acá, bueno, no, como una hilera de árboles al centro para que tenga este esquema y las hileras de arbustos a los costados. Eso va a depender de qué especie seleccione. Bueno, esto quería contarles un poco. Estos modelos, perdón, están disponibles y son utilizados. Está bueno que sepan también cuál es el follaje de las cortinas, si son follaje persistente, caduco, perenne, etc. A qué tipo de suelo se adaptan, cuál es la altura final que va a tener el árbol y sobre todo para las cortinas el diámetro de copa final que va a tener el árbol para poder calcular en nuestra cabeza al menos y contarle al productor cómo se va a ver, cómo se va a ver esa cortina que nosotros estamos pensando según la forma, el ancho y el alto de cada una de las copas que estamos viendo. Así que acá les dejo unas tablitas en donde nos muestran esto, ¿sí? a qué suelo se adapta, cuál es la altura, cuál es el diámetro, si son caducas o no, cuál es el tipo de vegetación que tienen, etc. Esto está extraído del libro de Natalia De Luca y bueno, lo pueden consultar ahí, De Luca 2018. Les voy a contar ahora otros modelos posibles. Uno es la clausura para regeneración del bosque. La ley lo plantea como enriquecimiento o regeneración de bosque nativo. Esto es un tipo de restauración pasiva, que se acuerdan cuando les mencioné al principio que no puede tener restauración activa o pasiva. Esto es un tipo de restauración pasiva. Hay algunos lotes en donde todavía quedan bancos semilleros de bosque nativo y la ley prevé que ustedes pueden como asesores plantear una restauración pasiva de eso, es decir, alambrar un espacio más grande y permitir que ese bosque naturalmente se regenere y con eso evaluar si al año siguiente, a los 2, a los 3 años, se alcanza la superficie vegetal que requiere o que exige la ley. Para esto tienen que poder identificar plantas madres semilleras hasta 50 metros a la redonda de la especie de la superficie que se quiera clausurar. Si la clausura del terreno se va a realizar una restauración pasiva, poder pensar dentro de eso, primero, de qué manera, con boyero, con alambrado, cómo se va a hacer la restauración, se va a dejar el lote, no se lo va a trabajar, no se va a meter ganado, cómo se va a sacar el disturbio. Segundo, pensar un monitoreo y una evaluación de cuál es la regeneración espontánea que se está dando de ese bosque para poder cumplir con la superficie vegetal exigida. Y por último, evaluar o plantear si hace falta enriquecer con nuevas especies porque vemos que la diversidad de ese lote es muy baja o que al cabo de, no sé, un año no tenemos la regeneración espontánea con la diversidad que nosotros quisiéramos. Es muy común también, sobre todo en terrenos tan disturbados como lo son los campos agrícolas, que cuando uno plantea una regeneración pasiva o una restauración pasiva y se va a hacer la evaluación y el monitoreo, lo que surge de ahí son especies invasoras. Eso va a depender del banco semillero que haya, de la cantidad de aves y mamíferos dispersores de semillas que haya en esa zona, y es clave para el monitoreo porque puede que uno esté pensando en restaurar un bosque nativo y cuando se llega allá, en realidad lo que se restauró fue una amplia superficie de, no sé, acacia negra, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a controlar las invasoras para permitir que aparezcan las nativas.
Bueno, esto va a depender del planteo del plan, justamente de lo que el profesional pueda o quiera hacer. Este es un ejemplo de un bosque enriquecido, es un plan agroforestal, un caso real de un plan agroforestal que nos pasó un asesor con quien trabajamos, en donde el productor planteaba, para alcanzar la superficie exigida, poner una cortina cortaviento alrededor de todo lo que es el casco del campo. Van a ver acá, él ya tenía un monte frutal, entonces planteaba las 3 opciones de la ley. Enriquecer su monte frutal con algunas especies que quería incorporar, plantear una cortina de 3 hileras alrededor de todo su casco para poder hacer, sobre todo, filtración de viento, y generar un bosque enriquecido en un triángulo en donde, acá no sé si alcanzan a ver, pero había algunas plantas madres semilleras. En este caso era particularmente tala, moradillo, algarrobo, chañar y sombra de toro. Eso era la diversidad que estaba en este bosquecito. Entonces el productor planteaba, como teníamos las plantas madres ahí, poder generar un cierre, una clausura de este espacio en donde no se trabajara, y al año y a los 2 años monitorear la tasa de crecimiento. Esto es una opción que es bastante más económica que realizar una plantación y que está habilitada por el plan agroforestal. Otros posibles diseños son macizos forestales para el manejo de bosque con ganadería integrada o para silvopastoril, dependiendo del caso en el que estemos. En este caso deberán seleccionar especies que sean útiles para sombra, para refugio y o que planteen un aporte forrajero. Les recomiendo que lean el manual de Carranza de INTA, que habla muy bien sobre, si bien está hecho para el norte del país, tiene estrategias de manejo de bosque con ganadería integrada que son muy útiles para nuestra provincia también. Y acá les cuento el caso de un ensayo silvopastoril que se realizó con el IPEA 293 de Belleville, en donde se plantearon un lote de, no sé si me voy a acordar de memoria, pero creo que era algo así como 3 hectáreas, en donde se plantó una combinación de hileras en macizo, ¿sí? A 3 bolillos, de algarrobo, chañar, espinillo y tala. 4 especies pioneras, 4 especies que se utilizan para aporte de forraje. Perdón, se los dije: algarrobo, chañar, espinillo y tala. Les repito las especies porque no estaba segura. Esas especies son todas forrajeras, todas se utilizan para aporte alimenticio, también para sombra. Hoy en día ese ensayo, bueno, esas fotos de cuando lo plantamos, hoy en día ese ensayo tiene 3 años y tenemos algarrobos que alcanzan los 3 metros. La verdad es que es un ensayo que viene muy bien. Vamos a esperar probablemente 1 o 2 años más para poder meter el ganado adentro, pero sepan que es una opción y que realmente funciona muy bien. Y como último, pensando en restauración de vuelta de agroecosistemas, todo lo que es la restauración de bajos salinos sódicos inundables, en donde se requiere el uso de especies pioneras que sean tolerantes a la salinidad y al anegamiento y que se pueden disponer en diferentes formatos, idealmente rodeando el bajo, teniendo en cuenta la altura de las napas y la frecuencia de anegamiento. Bueno, les voy a mostrar ahora algunos resultados de la red de ensayos forestales para la restauración de agroecosistemas, en donde estuvimos probando algunas de todas estas cosas que les estoy contando. Esto pueden googlearlo, está en la página del ministerio, están los mapas en IDECOR, y bueno, cualquier duda que tengan obviamente nos consultan. La red de ensayos forestales parte de un encuentro de la Red de Restauración Ecológica Argentina, en donde nos juntamos a trabajar investigadores del Grupo de Investigación para la Restauración de Agroecosistemas GIRA, que son dependientes de CONICET y de INVIV y Universidad Nacional de Córdoba, de 3 institutos de la provincia de Córdoba, Ministerio de Bioagroindustria desde el área agroforestal, en conjunto con algunos productores privados y con algunos grupos forestadores. Es una red que surge, bueno, en el marco de varios estudios. También trabajamos con el Grupo GEA de Estudios Ambientales de San Luis, la Fundación Internacional para la Restauración Ecológica, FIRE, y como les dije, CONICET, INVIV y UNC. Esto surge en 2021. Quedé pensando, en 2022 empezamos a plantar. Había varias problemáticas que nos planteaban los productores de por qué no estaban accediendo a la plantación de la ley agroforestal. Una de ellas era la deriva de fitosanitarios, las condiciones del suelo e hídricas, salinidad de anegamiento en los espacios en los que querían poner las plantaciones. La frase de queremos plantar el bajo salino porque es lo que no se produce y ahí no viene nada. Y graves problemas con herbivoría, sobre todo por liebres, que cortaban plantaciones enteras. ¿Cuáles eran los servicios ecosistémicos que nosotros buscábamos? La polinización de cultivos, la regulación de plagas, la mitigación de la erosión.
el aumento de la biodiversidad y la fijación de nitrógeno, que no lo puse acá, pero iba incluido. Planteamos 2 modelos de trabajo, cortinas, que sean tolerantes a la aplicación o a la deriva, mejor dicho, de fitosanitarios, y macizos, para evaluar si eran tolerantes a las condiciones de salinidad y anegamiento del suelo. Las especies que utilizamos para trabajar fueron palo amarillo, moradillo, sendecampo, espinillo, lagaña de perro, chañar, cinacina, tala y algarrobo blanco. Las que tienen las gotitas acá arriba son las que probamos en bajos salinos: espinillo, chañar, cinacina y algarrobo. Bueno, para poder plantarlas utilizamos protectores. En principio probamos 3 tipos: silo bolsa, cartón y madera. Nos quedamos con los de madera porque fueron los que mejor funcionaban. Se hicieron las cazuelas con holladora manual. Se les hizo un riego de asiento de 10 litros y no volvimos nunca más a regarlos. Volvimos a los 6 meses y los medimos, y a los 18 meses y los medimos, y utilizamos plantines entre 22 y 45 centímetros, básicamente porque son los que tienen un desarrollo de la raíz óptimo. Evaluamos la supervivencia, la altura, el diámetro de la altura de la base, daños por herbivoría o por fitosanitarios, la cobertura vegetal para ver competencia, y evaluamos características puntuales del suelo como humedad, pH, conductividad eléctrica, textura y porcentaje de sodio en los macizos salinos. Estos son algunos de los resultados. A los 6 meses tuvimos muy buena supervivencia tanto en las cortinas como en los macizos más del 90%. Todas las especies sobrevivieron por encima del 50%. Cabe aclarar que se plantaron en diciembre del 2022 en plena ola de calor, con con casi todos los lotes de esa zona. Se plantó en el corredor de la Ruta 9. La gran mayoría de los lotes de por ahí estaban con emergencia agropecuaria por sequía, una ola de calor terrible. Hemos plantado en días que hacía 46 grados. Las cortinas se plantaron en diciembre del 2022 y los macizos en marzo del 2023. Bien, estos son los resultados de crecimiento a los 6 meses en cortinas y en macizos. Como verán, los macizos no crecieron tanto, al menos en altura, pero sí veíamos que estaban creciendo en DAB, por lo cual hipotetizamos que estaban desarrollando raíz. Y estos son los datos de supervivencia a los 18 meses, ¿sí? Comparado la supervivencia a los 6 meses y los 18 meses. Las cortinas, bueno, el algarrobo blanco y el cinacina fueron los grandes ganadores. Sin embargo, tanto el palo amarillo como el espinillo y el moradillo, que no sé por qué se ve cortada la tabla, les pido disculpas, tuvieron buenas tasas de crecimiento en los primeros 6 meses, y después tuvieron un poco más buena supervivencia en los primeros 6 meses, un poco más de mortandad a los 18 meses. Creemos que tiene más que ver con el calor y con la altura del planting, la altura inicial del planting. Sobre todo el tala, que le teníamos mucha fe y nos fue bastante mal, eran los plantines más chiquitos, entonces creemos que está vinculado a eso. Y esto es para bajos salinos, en donde, si bien hubo 3 especies, el algarrobo, el chañar y el cinacina, a los que mejor le fue, incluso a los 18 meses, la verdad es que el espinillo le fue muy bien, con un 98% de supervivencia a los 6 meses y un 60% casi a los 18 meses. Las 4 especies estuvieron muy bien y ahora estamos pensando en probar especies nuevas. Estas son algunas de las tasas de crecimiento en las cortinas. Fíjense cómo despega el cinacina. Esto es lo que les decía, que es importante combinar especies que tengan un crecimiento rápido con especies que tengan un crecimiento más lento, y también combinar longevidad. Hoy vemos cinacinas muy grandes que probablemente en 10 o 15 años empiecen a tener una tasa de mortandad más alta, pero ya tengamos algarrobos y espinillos y moradillos y talas que nos vayan sucediendo. Bien, lo mismo en los macizos, un despegue del algarrobo y del cinacina. Los chañares y los espinillos son más lentos. Estamos jugando a combinar tasas de crecimiento y tasas de supervivencia. Bueno, acá les quiero contar algunas cosas que estuvimos produciendo que me parece que le pueden ser útil si van a ser asesores y van a trabajar de esto. Uno es el manual de recomendaciones de plantación, que se los voy a mostrar ahora porque tiene particularmente detallado cómo hacer técnicas de plantaciones rurales. También tenemos videos de técnicas de medición y técnicas de plantación que les podemos mandar. Todos estos ensayos que les mostré están detallados en el mapa agroforestal de IDECOR, al cual pueden ingresar poniendo Mapas Córdoba, el portal de Mapas Córdoba, o poniendo mapa Plan Provincial Agroforestal. Van a ver el mapa de las cuencas y cuando hacen zoom van a ver algunos puntitos en rojo con los resultados por ensayo de los primeros 6 meses, por especie, con tasa de crecimiento, altura y supervivencia de cada una de las especies en cada uno de los ensayos. Además tenemos una aplicación que se llama Restauro College, que estamos utilizando
para evaluar la supervivencia y el crecimiento de los ensayos de restauración que tenemos en toda la provincia. Y sepan que si van a trabajar de asesores, pueden sumar nuevos productores a la red de ensayos agroforestales para la restauración, que hoy en día tiene algo así como casi 40 ensayos distribuidos en la provincia. Les voy a mostrar entonces el manual de plantación para que les quede claro. Recomendaciones de plantación. Bueno, primero, antes de la plantación, los plantines, una vez retirados del vivero, tienen que estar al resguardo de liebres. Eso es muy importante porque nos ha pasado de llevar plantines unos días antes para que se rustifiquen y llegar al momento de la plantación y que no nos quede nada porque habían cortado todo. Los protectores, bueno, nosotros la red de ensayos los entregamos las plantas junto con protectores de madera, que son los que ven ahí en la foto, y que necesitan 48-72 horas de remojo previamente. Tener en cuenta que hay que tener el agua suficiente para ponerle al menos 10 litros por plantín para todos los plantines que tengamos. En cuanto a la marcación del diseño, bueno, el diseño va a depender obviamente de cómo lo organicemos, pero es muy útil llevar una cinta marcada a los 3 metros, a los 4 metros, a los 5 metros, dependiendo de nuestro marco de plantación. Colocar la soga de manera tirante entre dos estacas. En general, para cortinas se suele utilizar paralelo al alambrado. Para macizos o bajos salinos es otra estrategia. Marcar los sitios en donde irán los hoyos según la soga e ir corriendo la soga para realizar los hollados como tollador o pala. Los hoyos tienen que tener más o menos 10 centímetros más que el tamaño del plantín, es decir, 10 centímetros más de ancho y 10 centímetros más de profundidad, para darle espacio suficiente a las raíces. El plantado, bueno, nosotros lo que hacemos es poner 5 litros en el pozo, en el hoyo, plantar, poner tutor, poner protector, en el caso de que se use tutorado. Queda muy bien el tutorado de caña, ténganlo en cuenta, economía circular. Y después de eso les ponemos los otros 10 litros de agua. Bueno, colocar los plantines ordenados según el diseño que nosotros hagamos. Si tienen tutores, ponerlos antes de poner el plantín para no romper las raíces. Sin embargo, a campo abierto la verdad es que no son tan necesarios los tutores, pero por ahí está bueno ponerlos si van a hacer un manejo después de eso, si van a querer cortar el pasto y sacar malezas, etc. No desarmar el pan de tierra, eso es importante para no romper las raíces. Una vez que plantan el plantín con el plan de tierra completo, si es posible dejarlo 1 o 2 centímetros por debajo del suelo para que la cazuela recupere agua, y si le van a poner un tutor, atarle el nudo en 8 para que no estrangule el tallo. En cuanto a la protección, como les dije, nosotros usamos los protectores para liebre. Hay un montón de modelos distintos. Ahora se están viendo bastante unos que son de plástico, que están buenos, son resistentes, son mucho más baratos. Bueno, no sé si son más baratos, son más o menos en precio con estos, pero estos solo se consiguen en Misiones y hay que comprarlos por cantidad. Los de nylon están buenos, el problema es que en verano levantan mucha temperatura y que estamos introduciendo plástico y microplástico al campo, digamos, al sistema. Acá hay algunas fotos de cómo debería quedar la plantación. Las recomendaciones, bueno, para los ensayos en particular que estamos viendo, tolerancia y adaptación, pedimos que no los rieguen. Obviamente, si es una plantación que realizan ustedes por su cuenta para un productor, riéguenlos todo lo que sea posible. Bueno, con eso terminamos el curso. Les voy a dejar acá en pantalla un link para que puedan escanearlo, un QR, perdón, para que puedan escanearlo. En esa carpeta van a encontrar el manual de plantación, van a encontrar las cartillas de nativas, las cartillas de invasoras, van a encontrar manuales sobre la carga de declaración jurada, la carga de plan agroforestal, datos en general. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia para seguir construyendo en base a esto, les dejo el mail y el teléfono de WhatsApp y fijo del área agroforestal para que se comuniquen conmigo. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase.